Hola, Dios te bendiga. El tema de hoy lleva por nombre Jesús no debió morir en la cruz. La intención central de este mensaje es enseñarte con la ayuda de Dios cuál era realmente el plan original de Dios con respecto al sacrificio de su Hijo Jesucristo. El texto bíblico se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29. Queremos invitarte a que por favor puedas leer también Primera a los Corintios, capítulo 5, versículo 7 e Isaías, capítulo 53. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre eterno que estás en el cielo, en este momento nos disponemos a sembrar la semilla de tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo prepare nuestra mente, corazón y conciencia para que esta semilla sembrada caiga en buena tierra y produzca frutos a 30, a 60, al 100 por uno. Te pedimos también por estas personas que están oyendo tu palabra, especialmente por aquellos que están pasando por una situación difícil. Quizás con problemas con la familia, el hogar, vicios, salud, trabajo, dinero. Sabemos, Señor, que el enemigo usa los problemas para destrucción y perdición. Te pedimos que tú ahora los uses para reedificación y salvación. Si el enemigo manda dificultad para herir, lastimar, matar y perder, tú lo puedes usar para sanar, madurar, crecer, tener vida y salvación. Te pedimos también que tengas misericordia de nosotros, que te permitamos que realmente nos sanes y salves. Quita, Padre, todo lo que está dentro de nosotros que no te pertenece, que le hace oposición a la obra transformadora que tú quieres hacer en cada uno de nosotros para prepararnos para entrar en el reino de los cielos. Pero, Señor, que no te hagamos oposición, que seamos sinceros, que seamos sumisos a tu palabra, que seamos oidores y hacedores de ella. Ten misericordia de nosotros, Señor, perdona nuestras iniquidades. Cada quien lo vamos a confesar, pero no solamente te pedimos que nos perdones, sino que nos ayudes a no hacerlo más, que te demos honra y gloria en todo momento. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en San Juan capítulo 1. Con la autorización del Espíritu Santo leemos el versículo 29. Dice así la palabra de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pregunta: ¿quién era ese Cordero que Juan, Pablo e Isaías mencionan? ¿Dónde realmente debió morir Cristo según el plan inicial de Dios? Para contestar estas preguntas lo haremos con la Biblia abierta y la ayuda del Espíritu Santo. Tocaremos básicamente 4 temas bíblicos doctrinales. El primero, la creación. Segundo, la entrada del pecado en el cielo y la tierra. Tercero, la ley de Dios y el acta de decretos, estatutos, ordenanzas. Y cuarto, el sacrificio o derramamiento de sangre para obtener el perdón. Veamos el primer tema bíblico doctrinal, la creación. Se encuentra en Génesis capítulo 1. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1. Dice así la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Notemos que de una manera precisa, concisa y contundente, Dios se presenta como el creador de los cielos y la tierra. Él no te argumenta nada para que le creas. Tampoco te exige que tengas una fe ciega. Él te invita a que leas en el libro de la naturaleza. Mira el sol, la luna, las estrellas, el firmamento, las plantas, las lluvias, el mar, las aves, los peces, los animales, la perfección del hombre. Eso es la mayor evidencia que somos hechuras de un ser todopoderoso y no venimos de la casualidad. Seguimos con la creación, el versículo 2 de Génesis 1. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pregunto, ¿cómo un Dios de luz, orden y todopoderoso puede crear algo desordenado, vacío y en tinieblas? ¿Cuál es la lección que Dios nos quiere enseñar? Entiéndase bien, si Jehová es luz, donde está Él no puede haber oscuridad. Esto no certifica que Dios está mirando la tierra desde afuera, no está dentro de ella. Y si nuestro Señor
no está, hay tinieblas, caos, desorden y vacío. Te pregunto, ¿Cristo está en tu corazón? Si la respuesta es no, tu vida es oscura, vacía, desordenada. Él está a la puerta y llama. Cristo está en tu corazón, quiere entrar a tu corazón, pero debes dejarlo entrar. Apocalipsis 3:20. Y te invito a que uses el poder de elegir y decidir para aceitar a Cristo y así ilumine tu vida, la llene de amor, te dé felicidad plena, pueda transformar tu tristeza en gozo, tus derrotas en victoria, te devuelva las ganas de vivir. Ven a Jesús, acéptalo, ábrele las puertas de tu corazón. Pregunto, ¿Cristo está en tu hogar? Si no está, tu familia vive en oscuridad, caos, no hay felicidad plena, pleitos, contiendas. Deja entrar a Cristo y verás los milagros que Él hará. Seguimos con la creación. Génesis 1, versículos 3 al 31. Ahora Dios decide ordenar y llenar la tierra. Hace lo que hoy conocemos como la semana, que tiene 7 días. No tiene explicación astronómica. Toma de ella 6 días literales para crear la parte física. Comienza a trabajar la obra creadora. El primer día, llamado por el hombre domingo, hace la luz. El segundo día, llamado lunes, forma la expansión. El tercer día, martes, hace las plantas. El cuarto día, el miércoles, hace el sol, la luna y las estrellas. El quinto día, jueves, hace las aves y los peces. El sexto día, cree que llamado también día de preparación, Lucas 23:54, llamado viernes, hace los animales y forma al hombre a su imagen y semejanza. Y aquí terminó en 6 días su obra física. Éxodo 20:11 dice que Dios terminó en 6 días de ordenar y llenar la tierra. Al día siguiente, ahora Dios crea un día espiritual llamado el Sabbat, día de reposo o séptimo día. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3. Ese es un día que Dios apartó y se lo dio al hombre. Por esa razón Marcos lo llama el Señor del sábado. Marcos 2:27, porque Él fue quien lo hizo, lo creó. Ese día Jehová hizo 3 cosas que no lo manifestó con los otros días. Dice que lo reposó, lo bendijo y lo santificó. ¿Qué significa el reposo en el Sabbat? Dios no se cansa porque descansó, porque reposó. Porque nos dio ejemplo y Él cesó su obra cotidiana diaria. Luego lo bendijo y santificó. Ese día fue apartado para Dios y se lo dio al hombre, a Adán y a Eva. Ellos no eran judíos, no había pecado, la muerte de Cristo no era necesaria. Poseían para ese momento inmortalidad. Esto quiere decir que Dios consideró y considera que el hombre, así sea inmortal, necesita un día de reposo. Marcos dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Marcos 2:27. La intención por la cual fue creado el sábado es para que sus criaturas tengan un momento de relación con Él sin interrupción, darle honra y gloria plena. También recordar que Dios es el creador de los cielos y la tierra. Es un monumento recordativo de la creación. Hoy el mundo, por haber olvidado ese mandamiento, ese día, entró la doctrina de la evolución. Dios, cuando se refiere a ese día, dice, acuérdate, no se te olvide del día de reposo, Éxodo 28. Pero fue un día olvidado. Quiero aclarar algo. Todos los días hay que alabar, glorificar a Dios. Todos los días hay que trabajar para el Señor, hacer el bien, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, hacer un culto, visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, todos los días. Pero también debemos planchar, cocinar, trabajar, hacer los negocios, comprar, estudiar, llevar a los niños al colegio. El sábado cesa, se reposa de esa obra cotidiana.
Ya no planchamos, ni cocinamos, ni llevamos los niños al colegio, ni trabajamos, ni compramos, ni vendemos, ni vamos al colegio, ni a hacer tareas. Eso queda suspendido y nos dedicamos ahora es al trabajo de Dios. Ahora trabajamos más para el Señor y es un día de 24 horas para Él, para darle honra y gloria. Y además recordar que Él hizo el cielo y la tierra. El sábado no es para acostarse en una cama sin hacer nada, no. Ese día más bien hay que levantarse más temprano. Y es un día de gozo, de delicia, de ir a la iglesia, hacer el bien, dedicándolo a la parte espiritual. Seguimos con la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 15, Dios colocó a Adán y a Eva en el jardín del Edén para que lo cuidase y lo labrase. Y les dio libre albedrío, y es la libertad de elegir y decidir. Puso delante de ellos el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Le dio por consejo que comieran del árbol de la vida para que le vaya bien a ellos, a sus hijos y a los hijos de los hijos. Y no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que coman ciertamente morirán. Génesis capítulo 2, versículos 9 y 17. Ahora pasamos al segundo tema bíblico doctrinal, la entrada del pecado en la tierra. En Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, Eva se paseaba sola por el jardín del Edén, se apartó de su marido, se encontraba cerca del árbol prohibido, una serpiente estaba en dicho árbol comiendo quizás. Recuerda que el fruto no era veneno, solo un símbolo de la obediencia. Ahora Satanás, llamado diablo, aprovecha la oportunidad, habla a través de la serpiente, le fabrica a Eva una tentación externa, la seduce, le dice que Dios es un mentiroso, si comes no morirás, sino te harás Dios. Y ella, en vez de llamar a su marido y a Dios para que le expliquen, hacer una mesa allí, bueno, ¿quién tiene la razón? Si como muero o me hago Dios. Satanás me está diciendo que si como no muero me voy a hacer Dios, y tú me estás diciendo que si como muero. Hay dos doctrinas, ¿cuál de las dos creo? Y ella prefirió creer la de la serpiente. Génesis 3:6, ahora codició y comió del árbol y luego le dio a su marido. Aquí entró el pecado en la tierra. Seguimos con el segundo tema bíblico doctrinal, la entrada del pecado en el cielo. Pregunto, ¿de dónde salió este personaje llamado Lucifer, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás? La respuesta la encontramos en Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 18, e Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14. Nos dice que fue un ángel hermoso, perfecto, creado por Dios, un querubín cubridor. Dios lo dotó con dones de sabiduría, riquezas, belleza, músico. Resulta que estos dones dados por Dios, por un momento se creyó que fueron desarrollados con sus habilidades, dándose gloria a Él y no a Dios. Aquí se creyó que era mejor que Dios y quería ocupar su lugar. Codició el trono de Jehová. Para lograr sus objetivos, comenzó a chismear, a hablar mal de Dios y ganar ángeles que lo apoyaran. Conquistó con sus mentiras 1/3 de los ángeles creados por Dios en el cielo. Por eso es que Satanás es un asesino. Él es un homicida, mató a esos ángeles prácticamente, son millones y millones de ángeles. Y aquí entró el pecado en el cielo. Luego fueron lanzados estos demonios del cielo a la tierra, Apocalipsis 12, 7 al 9. Encontrando a Adán y Eva en el jardín, donde le hizo pecar a la mujer, y la mujer le dio a su marido, comió. Y aquí, pues, esta es la historia del pecado en la tierra y en el cielo. Se originó en el cielo y es un misterio que un ángel perfecto creado por Dios sea hallado en pecado, corrompido, junto con estos millones de ángeles que fueron juzgados. Ahora bien, la pareja humana,
por su desobediencia tenían que morir. Génesis 3, 7 al 13. Pero Dios abre un juicio investigador, habla con ellos. Al principio se echan la culpa unos a los otros. No, la mujer que me diste, no, la serpiente que creaste, hasta que consiguen razonar y buscan el perdón de Dios. Ahora Jehová está en un dilema. Si los deja vivos, quedaría como mentiroso en todo el universo, ya que él dijo, el día que comas morirás. Si los mata, queda como implacable, un Dios malo. Y recuerden que Satanás, ¿qué hizo? Chimbió, colocó a Dios como malo. Aquí ahora Dios lleva a cabo su plan maravilloso de salvación. ¿Qué hace? Entrega a su Hijo Jesucristo, llamado la simiente, que iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Esa profecía está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa simiente es Cristo, Gálatas 3, 16. Él pagaría con su vida y se sustituiría para darnos salvación. Nosotros merecemos morir y Él murió en lugar nuestro. Nosotros valemos la vida de Cristo. Y se cumple la palabra, la paga del pecado es la muerte, solo que no muere el culpable, sino el inocente. El que no cometió pecado, lo hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5, 21. Dios se sustituyó, es inocente, no cometió pecado, mas sin embargo recibió la paga del pecado para que tú y yo, que somos culpables, podamos ser declarados inocentes. Claro, ellos ahora son perdonados, pero sufrieron las consecuencias de su decisión. Génesis 3, 22 al 24, fueron expulsados del jardín del Edén para que no comieran del árbol de la vida. ¿Qué sucedió después que entró el pecado? Entramos al tercer tema bíblico doctrinal, la santa ley eterna de Dios. Para contestar esta pregunta voy a hablar acerca de la ley de Dios y posteriormente los estatutos, actas de decretos y ordenanzas. Cuando Dios creó su primera criatura en el universo, no sé si fue el ángel Gabriel, Lucifer, lo primero que hizo fue darle su santa ley con la finalidad de poner orden en el universo. No es para salvar porque eran inmortales, sino simplemente para que conozcan el camino del bien. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, el conocimiento del bien y del mal. Romanos 3:20. Esa ley eterna, universal, es la misma que fue dada por escrito en el Sinaí, registrada en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Son los 10 eternos principios de la ley eterna, santa, perfecta, y justa y buena, como está registrado en el Salmo 119 y Romanos 7. Por supuesto, esa ley es santa, pero no te hace santo. Esa ley es justa, pero no te justifica. Pregunta: ¿cómo sabemos que esa ley registrada en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17, es una ley eterna y universal y está en el cielo, en la tierra, si no está dada por escrito en la Biblia? La Biblia no dice nada que esa ley está en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Recordemos que Dios se comunicaba personalmente con sus criaturas. Él le enseñaba personalmente, instruía, amonestaba, corregía. No había necesidad de dar nada por escrito, tampoco la ley. Él la comunicaba con su boca directamente, hasta que en Éxodo 20 el pueblo no quería escuchar más la voz de Dios, tenían miedo y le dijeron a Moisés: Moisés, tenemos miedo de escuchar la voz de Dios, no queremos más. Todo lo que Dios te vaya a decir, nos diga, que te lo diga a ti y tú no comunicas a nosotros. En Éxodo 20 y Hebreos 1, 1 al 3 dice ahora que Dios dio la ley por escrito para comunicarse. Él usó la forma escrita, escribió la ley para dársela al pueblo, ya que él no podía más recordarla, y usó a los profetas para comunicarse con sus hijos, amonestar, corregir. Si hay alguna duda, podemos demostrar que esa ley
Los 10 eternos mandamientos están en el cielo y en la tierra desde el principio. En la tierra, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3 está el sábado. En Génesis 3, 6, no codiciar. Génesis 4, Caín mató a Abel y se escondió. Génesis 39, 7, José no adulteró con la mujer de Potifar porque no iba a cometer ese pecado contra Dios. En Éxodo 1, las parturientas no asesinaron a los niños hebreos por el temor a Dios. En Éxodo 16 se guardaba el sábado, no caía maná el séptimo día. También podemos demostrar que esa misma ley está en el cielo. ¿Cómo lo hacemos? Con la caída de Lucifer. Esa ley ha estado siempre en el universo y estará por la eternidad, porque pone orden. En Isaías capítulo 66, versículos 22 al 23, en la tierra nueva se guardará el sábado. Quiere decir que ese día es eterno. ¿Cuál día? El sábado, el que Dios bendijo y santificó en la creación. Génesis 2, 1 al 3. Y lo ratifica en Éxodo 20, versículos 8 al 11. Veamos la caída de Lucifer en el cielo. ¿Qué hizo este querubín cubridor? La respuesta es que pecó. 1 Juan 3:8. Pregunto, ¿qué es pecado? 1 Juan 3:4. El pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si el pecado es la transgresión de la ley, quiere decir que primero fue la ley y luego la transgresión es pecado. Dios no hizo esto. Alguien mintió. Ahora hago una ley que diga no mentir y lo condeno. Así no actúa Dios. Primero es la ley, luego el pecado cuando se transgrede. En Romanos 4:15 y Romanos 5:13 dice Pablo que si no hay ley no se puede culpar de pecado. Quiere decir que si Lucifer pecó, en 1 Juan 3:8 dice que él peca desde el principio. Quiere decir que hay una ley en el cielo desde el principio, que este querubín violó, el cual lo convirtió en pecador y fue lanzado del cielo a la tierra, condenado, y posteriormente será echado al lago del fuego y azufre, ya como resultado de violar esta ley. Ahora la pregunta es, ¿qué ley violó Lucifer en el cielo, por el cual fue lanzado del cielo a la tierra y ser echado al fuego y azufre? Veamos en Juan capítulo 8, versículo 44. Allí dice que es un asesino. ¿Qué ley violó? La ley eterna universal de Dios. Éxodo 20, versículo 13. No matar, no asesinar. Mintió. ¿Qué ley violó? La ley eterna y universal. Éxodo 20, versículo 16. No mentir. Ezequiel 28, Isaías 14 dice que codició el trono de Dios. ¿Qué ley violó? La ley eterna. Éxodo 20, versículo 17. No codiciar. ¿Qué ley transgredió Lucifer que perdió el cielo y será quemado? Éxodo 20, versículo 17. Éxodo 20, versículos 12, 13, 16, 17, el primero. Fíjate bien, en Romanos 7:7, Pablo también estaba viendo esta misma ley. Él dice, yo no sabía que codiciar era pecado hasta que fue la ley. ¿Qué ley estaba observando? Éxodo 20, versículo 17. Entonces, esto quiere decir que Cristo no abolió esta ley. Está vigente. Y Santiago también lo ratifica en el capítulo 2, versículo 10 al 11. Nos dice que si transgredimos uno de los mandamientos de la ley de Dios, nos hacemos culpables de todo, porque el que dijo no matarás, dijo no cometerás adulterio. ¿Qué ley está viendo Santiago? Éxodo 20, los versículos 13 y 14. Es esa ley tan especial que Dios escribió con sus dedos en 2 tablas de piedra. Éxodo 31, 18. La Biblia tiene 31.072 versículos y solo 15 escribió Dios con sus dedos, y fueron los 10 mandamientos. Si quieres conocer la letra de Dios, hay que encontrar estas 2 tablas. Seguimos con el tercer tema bíblico doctrinal, el acta de decretos, ordenanzas, estatutos dados por Dios a Moisés. Esto nos dice que hay otra ley dada por Dios a Moisés. Él las escribió con sus dedos en un libro
y las colocó al lado del arca del pacto. Deuteronomio capítulo 31, versículo 26, Segunda de Crónicas capítulo 35, versículo 12 y Deuteronomio capítulo 31, versículos 9 al 11 y 24. Es llamada acta de decretos. Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 17. No está ni estará en el cielo, tampoco formará parte, tampoco estará en la tierra nueva. Quiere decir que se inició el mismo día que entró el pecado. Tendrá su fin con la muerte y resurrección de Cristo. Romanos 10:4, Cristo es el fin de la ley. Esa ley la llama Pablo, Gálatas 3:19, que fue añadida por el pecado. Consiste en sacrificios de corderos, animales. Es una ley ritual ceremonial. No señala el pecado. Tampoco era solo para los judíos. La podemos ver en Génesis, desde el día que entró el pecado. Génesis 3:21, Dios sacrificó los 2 primeros corderos para quitar las ropas de higuera de la pareja y vestirlos con pieles de cordero, pieles de salvación. En Génesis 4, Abel sacrificó un cordero. En Génesis 8:20, Noé en el altar sacrificó animales limpios. ¿Quién le enseñó esto? Dios personalmente. Por eso es que no está dada por escrito. En Génesis 14, 17 al 20, Abraham dio los diezmos al sacerdote Melquisedec. Quiere decir que había intercesión y manutención sacerdotal. Todo esto no está por escrito, pero las acciones confirman que alguien las enseñó. Y fue Dios con su propia voz. Esta ley dijimos que comenzó en Génesis 3:21 hasta la muerte de Cristo, o sea, se observó por 4000 años, llamada la dispensación de la ley. Se llama también, o dicen que estaban esas personas bajo la ley. No es salvación por obras, sino apegados a esa ley ritual ceremonial para conseguir el perdón en caso de transgredir la ley de Dios. Cuarto y último tema bíblico doctrinal, el derramamiento de sangre y el perdón de los pecados. La finalidad de la ley ceremonial ritual era enseñar de manera pedagógica lo que Cristo haría en la tierra en cuanto a su sacrificio y lo que haría en el cielo como nuestro sacerdote intercesor. Hebreos capítulo 2, 7 y 10. Explicó más acerca de esta ley ritual ceremonial, llamada acta de decretos, estatutos, ordenanzas. Cuando una persona cometía un pecado pequeño, se hizo provisión para su perdón. Se sacrificaban 2 corderos, uno en la mañana y otro en la tarde. Éxodo capítulo 29, versículo 38 al 46. Estos sacrificios lo hacían dentro del atrio del santuario, no afuera. Ahora, cuando una persona transgredía uno de los mandamientos de la ley de Dios, la ley eterna universal, iba a los libros de la ley de Moisés para ver cómo obtenían el perdón. Por eso es que estaban bajo la ley. Allí le mandaban a llevar un cordero de 1 año sin defecto, porque ese cordero prefiguraba a Cristo. Era la sombra de lo que había de venir. El sacrificio perfecto y como habla Moisés, ¿no? Como prefiguraba a Cristo, ese cordero debía ser sin defecto. También se permitía otro animal, pero tenía que estar amparado bajo el libro de la ley de Moisés. Y todos esos corderitos tenían que ser sacrificados en el santuario, en el atrio. ¿Qué hacían? Cuando una persona, cuando el pecador, el que transgredía la ley de Dios santa, universal, entonces llevaba su corderito al atrio, lo entregaba al sacerdote. El pecador le ponía la mano en la cabeza al pobre corderito inocente, confesaba sus pecados. Simbólicamente el pecado o los pecados le eran transferidos al pobre corderito animal. Ahora el animalito era el culpable y era degollado por el pecador. La sangre era tomada por el sacerdote y la llevaba al lugar santo, donde intercedía por el pecador. Quiere decir que la persona, de una manera real,
podía ver cómo por su culpa moría un pobre corderito animal y a la vez veía por fe el futuro sacrificio de Cristo. Ese corderito animal era una sombra del que iba a venir. Es Cristo. Hebreos 10, Hebreos 8, 5 y Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 17. Y el sacerdote es Cristo. Estos ritos, ceremonias, sacrificios, ofrendas por el pecado, ofrenda de paz, ofrendas de gratitud, se encuentran en Levítico, Éxodo, Deuteronomio y Números. Te invito a leerlo para que de verdad puedas darte cuenta la simbología. Ahora, ¿qué ocurre? Dios después, con el tiempo, en el Sinaí, Levítico 23, le agregó a esta ley ceremonial ritual, en Levítico 23, 7 fiestas ceremoniales rituales judías. Esto solamente era para el pueblo de Israel. Estas fiestas prefiguraban el plan de salvación para el pueblo judío, encerradas en 7 fiestas, bebidas, comidas, lunas nuevas, y tenía 7 sábados ceremoniales. Las fiestas son la Pascua, el pan sin levadura, la expiación, las trompetas. Ahora tenemos que tener cuidado de no confundir esta ley ritual con la ley eterna, de no confundir estos 7 sábados ceremoniales rituales abolidos con el sábado semanal que Dios bendijo y santificó desde la creación. Génesis 2, versículo 1 al 3 y ratificado en Éxodo 20, versículo 8 al 11. No es el mismo sábado. Estos sábados son anuales y el sábado que está vigente, el que Dios bendijo y santificó, es semanal. Está en la ley de Dios, la eterna. Ahora, Cristo es el fin de la ley, Romanos 10, 4. ¿Cuál ley? La ceremonial ritual, la que fue añadida por el pecado, la que Dios estableció después que Adán y Eva cayeron en el pecado. No la confundamos. Levítico 23, 24, aquí encontramos un sábado ritual, el día de la fiesta de las trompetas, pero no es el mismo sábado de Éxodo 20, versículo 8 al 11, y Génesis 2, 1 al 3, que es el sábado semanal. Y en Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, Jesús no vino a abolir la ley, pero Satanás quiere que tú creas que la ley de Dios, la eterna, la santa, la justa, está abolida para que tengas problemas con Dios, o si no te dice que el sábado está abolido, es cambiado por el domingo, porque el domingo Jesús resucitó. Eso no está en la Biblia. Eso lo inventó la Iglesia Católica y lo copió la evangélica. Ellos lo dicen en el catecismo, nosotros lo cambiamos porque Dios nos dio autoridad. También hacen el culto a las imágenes. Y Santiago 2, 10 al 11 dice que el que transgrede un mandamiento se hace culpable de todo. O sea, quiere decir que el que viole un mandamiento de los 10 va a tener problemas espiritual. Ahora bien, con todas estas lecciones, ¿dónde debió morir Cristo? Ya vimos que durante 4000 años se observó una ley llamada Acta de Decretos, que consistía en los sacrificios de corderos, animales, para el perdón de los pecados. La ofrenda por el pecado era llevado al atrio a través de un corderito y allí era sacrificado. Pero ahora Juan capítulo 1 versículo 29, Juan llama a Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera a los Corintios capítulo 5 versículo 7, Cristo dice que, Pablo dice que Cristo es la Pascua. E Isaías 53 lo llama que es el Cordero llevado a matadero. Notemos que el Cordero Pascual se sacrificaba el 14 de Nisan del calendario judío, la Semana Santa. Y en Levítico 23, 4 al 5, Cristo murió un viernes 14 de Nisan, donde se celebraba la fiesta de la Pascua. Y si Cristo es nuestra Pascua, entonces el Cordero Pascual es Cristo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo judío? El sacerdote tenían que haber quitado el corderito animal y haber colocado en su lugar al Cordero de Dios, al Cordero Pascual, que es Cristo. En Hebreos 10 dice que no eran los machos cabríos quienes quitaban el pecado. La realidad es Cristo. Si Cristo hubiese fracasado, los sacrificios que se hicieron, esos animalitos, no tendrían valor. Cristo, cuando vino, murió y resucitó, aprobó la sombra
ratificó, consumó y dijo: bien aprobado los sacrificios animales. Pero si Cristo hubiese pecado, esos corderitos no le hubiesen servido de nada y hay perdición eterna. Así que esto es lo que Dios nos está enseñando. En la cruz del Calvario, Cristo murió y se cumplió la palabra: el día que comas, morirás. El día que peques, morirás. Solo que murió un corderito inocente, un Dios inocente, que se hizo culpable y se sustituyó por nosotros. Pero ahora, ¿qué ocurre? Así como moría ese corderito en el atrio para el perdón de los pecados, ese viernes 14, el pueblo de Israel debió llevar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al santuario. Ese Cordero Pascual que es Cristo. No la sombra, había que ahora sacrificar la realidad. Debieron ir, entregar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en el atrio. Lo ministraba un sacerdote. Todos le colocaban la mano en la cabeza, confesaban sus pecados. Ahora el Cordero de Dios era el pecador y se procedía a cortarle, luego era degollado. Y el tercer día resucitaría. Pero en vez de morir el Cordero Pascual, el que vino del cielo, seguían sacrificando el animal, continuaron con su sombra y no recibieron a Cristo. En Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Lo echaron del atrio del santuario y lo clavaron en la cruz, haciéndolo maldición. El Cordero no muere en una cruz y tampoco muere fuera del atrio. Esto trajo como consecuencia que Satanás tuvo algún triunfo. Cristo le aplastó la cabeza, pero él, con ese sacrificio, cambiando el plan de Dios, el plan original era que Dios muriera en el santuario. Como hubo un cambio de plan y lo llevó a la cruz, ahora para nosotros los cristianos y para Pablo y todo, era más difícil predicar de ese Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque pareciera más bien que lo asesinaron, que no vino a morir, sino que lo mataron. Y distorsiona. Por ejemplo, Pablo, cuando le predicó a unos griegos, le habló del Cristo crucificado, le dijeron: no, Pablo, tú insultas nuestra inteligencia, no podemos creer que ese Cristo murió de una manera tan horrible en manos de sus criaturas. ¿Por qué no se bajó de la cruz? Porque si es todopoderoso y es Dios, ¿por qué permitió esa muerte tan horrible? Porque no se entendía bien. Si el pueblo de Dios, el pueblo judío, lo hubiese aceptado, lo llevan al atrio, es sacrificado y la historia universal hubiese escrito otra cosa. Hubiesen escrito la verdad, que este es el Cordero, se haría una explicación espiritual y se entendería mejor que Cristo vino a morir por voluntad propia y que realmente al tercer día resucitó. Y quiero invitarte en esta hora que puedas venir y entregarle tu vida a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga.